No tengo nada que ofrecerle, dijo con los ojos llenos de lágrimas, mientras sostenía en sus manos temblorosas los últimos centavos que había dejado caer. El solitario vaquero, con su sombrero desgastado por los años y las cicatrices que marcaban su rostro curtido, se inclinó ligeramente hacia su caballo y respondió con voz ronca pero amable: «Señorita, no estoy aquí buscando oro ni plata. Solo busco a alguien que entienda lo que significa tener el alma partida en dos». Elena Morales se secó las lágrimas con el dorso de la mano mientras observaba a ese extraño que había sido abandonado en su pequeño rancho en los altos de San Miguel de Allende, en ese caluroso día de septiembre de 1887. Su vestido negro de luto contrastaba con el polvo dorado que cubría todo su entorno, y sus ojos verdes reflejaban una profunda tristeza que parecía haber echado raíces en su corazón. El vaquero se bajó del caballo con movimientos lentos y pausados, como si cada paso estuviera calculado. «Me llamo Marcus Sullivan», dijo, quitándose el sombrero para revelar su cabello castaño y estilizado. «Vengo de Texas, siguiendo un rastro que me trajo hasta aquí». Elena retrocedió un paso, instintivamente protectora. «No sé qué tipo de rastro condujo a mi propiedad, señor Sullivan, pero como puede ver, aquí no hay nada más que pulpos y recuerdos. Si estás viendo esto desde tu rincón del mundo, déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás siguiendo, y no olvides suscribirte para no perderte cómo continúa esta historia del corazón roto de Elena y el misterioso pasado de Marcus». Lo cierto era que Elena lo había perdido todo hacía apenas 3 meses. Su esposo Carlos murió en un accidente al intentar domar un caballo de rescate que había comprado durante la última fiesta familiar. El funeral estaba agotado por lo poco que se había perdido, y ahora se enfrentaba a la realidad de tener que vender el rancho que había sido su hogar durante los últimos 5 años de matrimonio. Marcus caminó lentamente por la propiedad, observando los corrales vacíos y el establecimiento, que necesitaba urgentemente una reforma. «¿Cuánto tiempo llevas aquí sola?», preguntó, sin mirarla directamente. Elena se abrazó, protegiéndose del viento que arreciaba. «3 meses, 2 semanas y 4 días», respondió con una precisión que evocaba las noches que pasó contando cada amanecer sin Carlos a su lado. «Mi esposo murió intentando domar un Mustang», continuó Elena, con una voz apenas susurrante. «Dijo que si conseguíamos domarlo, podríamos venderlo en el pueblo y ganar suficiente dinero para pasar el invierno. Pero el animal era más fuerte de lo que creía». Marcus se echó y se giró hacia ella. Sus ojos azul grisáceos demostraban una profunda comprensión de su sorpresa. «¿Un Mustang negro con una marca blanca en la frente?», preguntó Marcus con voz tensa. Elena abrió los ojos con una sonrisa. «Sí, ¿cómo lo sabes?». Marcus se enderezó unos pasos con expresión más seria. «Porque ese caballo era mío, señorita. Se escapó de mi rancho en Texas hace 6 meses y la ha estado siguiendo desde entonces». La revelación sobre Elena fue como un rayo. Este hombre no era solo un vaquero que se había llevado por casualidad. Era el descendiente original del caballo que mató a tu esposo. Te flaquearon las piernas y te apoyaste contra la pared de la casa para evitarlo. Tú eres responsable de la muerte de Carlos», murmuraste, con la voz llena de una mezcla de dolor y confusión. Marcus dejó caer el sombrero por completo y lo colocó entre sus manos, con la mirada fija en el suelo. «Señorita Morales, si pudiera dar mi vida por traer de vuelta a su esposo, lo haría sin dudarlo. Ese caballo ha sido una maldición desde el día en que fue capturado en territorio apache. Mató a uno de los hombres antes de escapar de mi rancho». Las palabras de Marcus resonaron en el silencio que los separaba, cargado de culpa y dolor compartido. «¿Por qué no te sacrificaste cuando pensé que era peligroso?», preguntó Elena con la voz más fuerte,
alimentada por la ira que empezaba a crecer en su pecho. Marcus levantó la vista para encontrarse con su mirada, y por primera vez, Helena pudo ver la profundidad de su propio sufrimiento reflejada en esos ojos azules. «Porque ese caballo me recordaba a mí mismo», respondió Marcus con brutal honestidad. «Salvaje, peligroso, dañado por todo lo que había pasado. Pensé que si podías salvarlo, tal vez podrías salvarme a mí también». Helena sintió que su ira comenzaba a iluminar algo más complejo, una comprensión reticente para este hombre que llevaba meses agobiado por su propia culpa. El sol empezó a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rojos que se reflejaban en el pulpo del rancho. Marcus se acercó a su caballo y desató una bolsa de cuero de la silla. «No puedo devolverte a tu marido», dijo, rodeando a Helena con la bolsa en las manos, «pero puedo intentar reparar el daño que causé por mi error». Helena miró la bolsa con recelo. «Dijo que no tengo nada que me dé cambio». Marcus soñó por primera vez desde su legado, un sueño triste pero genuino. «Y yo dije que solo buscaba a alguien que entendiera lo que es un alma rota. Creo que has encontrado lo que buscabas». Abrí la bolsa y Helena vio que contenía monedas de oro y plata, más dinero del que había visto juntos en toda su vida. «Eso debería bastar para salvar tu rancho y vivir cómodamente durante varios años», dijo Marcus. «Pero no si lo doy a caridad. Si lo doy porque necesito que alguien entienda que a veces la culpa puede llegar a ser algo más grande que nosotros mismos». Helena miró el dinero y luego a Marcus, intentando procesar la complejidad de la situación. Este hombre era indirectamente responsable de la muerte de su esposo, pero también era alguien que había viajado cientos de kilómetros cargando con esa culpa, buscando la manera de reconciliarse con su conciencia. «No puedo aceptar esto», dijo finalmente. «Sería como ponerle precio al dolor». «No le pongo precio al dolor», respondió Marcus guardando su mochila. «Quiero que me ayudes a encontrar la manera de vivir con él». Me acerqué a Helena hasta que estuvo a solo unos pasos. «Vagó por estos territorios durante años, señorita Morales. Perdí a mi familia en una incursión apache hace 8 años. Perdí mi rancho por culpa de los dioses. Perdí la fe en que las cosas pudieran mejorar». Helena pudo ver la sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad de un hombre que había perdido tanto como ella. «¿Y qué es exactamente lo que buscas de mí?», preguntó con la voz más suave, menos defensiva. Marcus se pasó una mano por el pelo y miró al horizonte, donde empezaban a aparecer las primeras estrellas. «Busco la posibilidad de que los caminos de 2 personas encuentren la manera de estar juntos», respondió Marcus. «Busco la oportunidad de trabajar esta tierra con alguien que entienda lo que significa perderlo todo y seguir adelante cada mañana. Busco». Hubo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. «Busco un hogar donde la culpa no sea lo único que me acompañe en las noches». Helena sintió que algo en su interior se ablandaba. No era amor, aún estaba demasiado preparada para eso, sino una profunda conexión con alguien a quien personas similares le habían enseñado la pérdida y el dolor. «Señor Sullivan», dijo finalmente, «si está aquí, tendrá que ganarse su lugar. No acepta caridad, pero sí acepta ayuda honesta». Marcus asintió, comprendiendo plenamente las condiciones que ella había impuesto. «Lo entiendo, señorita Morales. Solo la oportunidad de demostrar puede ser más que el hombre responsable de su tragedia. Quiero ser el hombre que la ayude a encontrar una nueva razón para soñar». Helena miró su casa, luego los corrales vacíos, y finalmente a este extraño que se había dejado llevar, cargando con dolor y esperanza. «Puedes quedarte en el establo esta noche», dijo Helena finalmente. «Mañana hablaremos del trabajo que hicimos aquí». Marcus volvió a sonreír con esa sonrisa triste pero llena de gratitud. «Gracias, señorita Morales. Te prometo que no te arrepentirás de esta decisión».
Mientras Marcus llevaba su caballo al establo, Elena permanecía en el porche de su casa observando las estrellas que empezaban a brillar con más fuerza en el cielo nocturno de Guanajuato. La primera noche de Marcus en el rancho fue agitada. Elena lo oía moverse entre el crujido y se preguntaba si él también estaría lidiando con los recuerdos que parecían más vívidos en la oscuridad. Cuando por fin se durmió, durmió con Carlos, pero por primera vez en meses, el sueño no terminó en pesadilla. En su sueño, Carlos soñó y dijo que estaba bien dejarlo ir. Al amanecer, Elena despertó y vio que Marcus había empezado a trabajar. Reparó los tramos de la cerca que habían estado interrumpiendo las rutas durante semanas y limpió los corrales hasta que estuvieron listos para la recolección. Cuando Elena salió con una taza de café, se encontró examinando cuidadosamente la bomba de agua averiada. «Buenos días, señorita Morales», dijo Marcus, levantando la vista de su trabajo. «Creo que puedo arreglar esto hoy. El problema parece ser que la bomba necesita una nueva cadena de cuero». Elena le ofreció la taza de café, notando que había trabajado durante horas sin descanso. «¿Siempre te levantas tan temprano?», preguntó. «Cuando tienes tantos pecados que expiar, soñar no es fácil», respondió Marcus, aceptando el café con gratitud. «Además, este lugar necesita mucho trabajo, y ya no quiero ser una carga para ti». Elena fue enviada al porche, observando a Marcus trabajar con la eficiencia que le daban sus años de experiencia ganadera. «Sobre tu familia», dijo Elena de repente, sorprendida por la pregunta. A Marcus lo habían abandonado en su trabajo y lo habían enviado a una casa ocupada contemplando las montañas lejanas. Tenía una esposa llamada Sara y una hija pequeña, Emily. Vivíamos en un rancho cerca de El Paso. Su voz se suavizó como si hablara de un sueño lejano. «¿Qué les pasó?», preguntó Elena con dulzura. Marcus dio un gran sorbo a su café antes de responder. «Los apaches atacaron nuestro rancho una noche de octubre. Había ido al pueblo a buscar provisiones. Cuando regresé...» Se le quebró la voz ligeramente. «Cuando regresé, llegaste demasiado tarde. Los abrazos bajo nuestro árbol favorito». Elena sintió que se le encogía el corazón al oír el dolor en la voz de Marcus. «Siento tanto», murmuró. «No deberías haberte interrogado». Marcus negó con la cabeza. «No, no pasa nada. Es importante que sepas por qué soy como soy. ¿Por qué ha estado vagando sin rumbo todos estos años?». Se levantó y siguió trabajando en la bomba, con movimientos más lentos, más reflexivos. «Después del funeral, vendí lo que encontré en el rancho y empecé a vagar. Trabajé en diferentes ranchos, siempre moviéndome, sin quedarme en un mismo lugar el tiempo suficiente para oír los sonidos». Marcus apretó el agarre con más fuerza de la necesaria. «Capturé ese Mustang negro, pensando que podría domarlo y venderlo para tener suficiente dinero para comprar mi propio terreno de nuevo. Pero el animal estaba a salvo, más a salvo que cualquier otra cosa que hayas visto antes». Elena se levantó y caminó hacia donde trabajaba Marcus. «¿Por qué seguiste el rastro del caballo hasta aquí? Podrías haberlo dejado desaparecer». Marcus se entregó por completo a su trabajo y la miró directamente a los ojos. «Porque sabía que este animal, con el tiempo, viviría más tiempo para alguien. Sabía que si no lo eutanasiaba cuando debía hacerlo, causaría más dolor a una familia inocente. Así que vine aquí a buscar el caballo», dijo Elena, comprendiendo poco a poco. «No, señorita Morales», respondió Marcus en voz alta, apenas un susurro. «Vuelve aquí a encontrar a la gente que sufrió por mi culpa. Vuelve aquí a intentar arreglar las cosas después de tantas decisiones equivocadas». El resto de la mañana transcurrió en un silencio confortable, cada uno absorto en sus pensamientos, mientras Marcus continuaba con las reparaciones. Elena preparó el almuerzo y se sentaron juntos en el balcón, observando cómo las nubes se movían lentamente por el cielo azul de Guanajuato,
Era la primera comida compartida que Elena disfrutaba en meses y se sorprendió al sentirse incómoda. «¿Qué planes tenías antes de llegar?», preguntó Marcus al terminar de comer. Elena suspiró profundamente. «Vender el rancho, mudarse al pueblo, quizás encontrar trabajo como costurera o en una casa como empleada doméstica». La idea la había deprimido al principio, pero ahora, con la perspectiva de otra opción, si es que la había habido, le recordaba lo desesperada que estaba. «¿Ahora?», preguntó Marcus. Elena miró a su alrededor, viendo el rancho con nuevos ojos. Con las reparaciones que Marcus había hecho en una sola mañana, el lugar ya lucía diferente, más esperanzador. «No lo sé», admití, «pero por primera vez en meses siento que quizás no todo esté perdido». Marcus sonrió, con esa misma sonrisa triste pero sincera. «Tengo una propuesta para usted, señorita Morales. Permítame trabajar aquí un mes, sin sueldo, solo comida y un lugar donde dormir. En un mes, este rancho volverá a funcionar y usted podrá decidir si quiere que me vaya o si podemos buscar la manera de trabajar juntos en un espacio más amplio». Elena consideró la propuesta con detenimiento. Su lado práctico le decía que era una oportunidad increíble. Mano de obra gratuita de un hombre con amplia experiencia en la administración de ranchos. Pero su corazón era más cauteloso, procesando siempre la magnitud de sus sentimientos por este hombre, tan víctima de sus circunstancias como de su propia culpa. «Un mes», dijo finalmente, «pero con una condición». Marcus claramente esperaba que ella no estuviera de acuerdo con las condiciones que estableciera. «Quiero saberlo todo sobre este caballo. ¿Dónde está el punto de encuentro? ¿Quién decidió capturarlo? ¿Qué pasó con los otros hombres que murieron? Si vamos a trabajar juntos, necesito saber toda la verdad». Marcus asintió solemnemente. «Tiene derecho a saberlo todo, señorita Morales. Y si se lo dice, no será fácil para ninguno de ustedes enterarse». Elena le extendió la mano, un gesto formal para demostrar su acuerdo. Cuando Marcus le tomó la mano, establecieron una conexión electrizante, una comprensión mutua que trascendió las palabras. «Entonces, está decidido», dijo Elena, retirando la mano pero manteniendo el contacto visual. «Un mes para ver si dos personas rotas pueden construir algo mejor juntas». Marcus reconoció los platos del almuerzo y lo dirigió a la cocina. «Un mes», repitió, «para ver si la redención es realmente posible». Mientras Elena observaba a Marcus lavar los platos con meticuloso cuidado, se preguntó si estaba cometiendo un error o la decisión más importante de su vida. El ánimo del día, pero por primera vez desde la muerte de Carlos, tenía algo que él esperaba que se mantuviera al día siguiente. Durante los siguientes días, Marcus trabajó incansablemente en el rancho. Reparó el techo del establo, reemplazó las tablas podridas de los corrales y arregló la bomba de agua que llevaba meses fallando. Elena observaba su trabajo desde la distancia, impresionada por su dedicación y la calidad de su trabajo. Más tarde, mientras Marcus terminaba de pintar la cerca principal, Elena se acercó con una jarra de agua fresca. «Llevas 4 días trabajando sin parar», comentó. «¿No crees que deberías descansar un poco?». Marcus se secó el sudor de la frente y aceptó el agua agradecido. «El trabajo me ayuda a no pensar demasiado», admitió. «Cuando tengo las manos ocupadas, mi mente no puede vagar a lugares oscuros». Elena fue enviada a la sombra de un árbol cercano, invitándola a unirse a ella. «Creo que es hora de contarle toda la historia del caballo», dijo con dulzura. Marcus permaneció a una distancia respetuosa, contemplando las montañas mientras ordenaba sus pensamientos. El encuentro en territorio apache, cerca de la frontera con Nuevo México, comenzó. Fue capturado por los apaches, pero escapó. Cuando lo vi por primera vez, estaba herido y desnutrido, pero aún así
Había algo en él que me impactó, incluso después de perder a mi familia. ¿Por qué decidiste capturarlo en lugar de simplemente dejarlo ir?, preguntó Elena. Marcus se pasó las manos por el pelo, un gesto que Elena había aprendido a reconocer como señal de que estaba lidiando con recuerdos difíciles. Porque pensé que si podía salvar algo tan salvado y dañado como yo, eso significaría que yo también estaría salvada. La historia que Marcus contó durante la siguiente hora fue compleja y dolorosa. El Mustang negro era originalmente un jinete de guerra apache, entrenado para la batalla, pero traumatizado por años de violencia. Cuando Marcus finalmente lo capturó tras semanas de paciencia, el animal se detuvo y permaneció tranquilo, mostrando incluso momentos de docilidad. El primer hombre que murió fue un peón de rancho llamado Tom, continuó Marcus, con la voz cada vez más tensa. Había trabajado conmigo durante 2 semanas cuando decidió intentar montar el Mustang. No estuve allí para detenerlo. Se llevaron el caballo y se rompió el cuello. Elena sintió una punzada al escuchar los detalles, imaginando la horrible escena. El segundo hombre era un comprador potencial que le había vendido al jinete, continuó Marcus. Pensé que tal vez un nuevo caballo con más experiencia podría hacerlo mejor. Pero cuando el hombre se acercó al corral, el Mustang se volvió loco. Saltó la valla y se fue en estampida antes de que pudiéramos hacer nada para detenerlo. Elena procesó la información en silencio, intentando conciliar su dolor por la muerte de Carlos con la creciente comprensión de que Marcus también había sido víctima de las circunstancias. ¿Por qué no le practicaron la eutanasia después del segundo incidente?, preguntó finalmente. Porque era un cobarde, respondió Marcus con brutal honestidad. Porque vi tanto de mi propio dolor en ese animal que lo eutanasiaron. Fue como admitir que él también estaba demasiado dañado para ser salvado. Se giró para mirar directamente a Elena. Fue la decisión más egoísta de mi vida, y 3 personas murieron por ello. Elena permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había oído. Finalmente, habló con voz suave pero firme. Marcus, lo que hice estuvo mal, pero también entendí por qué lo hice. A veces, cuando buscamos desesperadamente esperanza, tomamos decisiones que duran para siempre sin darnos cuenta. Marcus la miró sorprendido. ¿Puedes perdonarme por lo que le hice perder a tu marido? Elena se levantó lentamente y se acercó a lo que estaba pintando. No sé si puedo perdonarlo del todo, dijo con sinceridad, pero sé que puedo intentar comprenderlo, y creo que es un comienzo. Esa noche, por primera vez desde que se llevaron a Marcus, Elena no pudo dormir. No era porque tuviera pesadillas con Carlos, sino porque su mente estaba llena de pensamientos sobre este hombre complejo que había entrado en su vida. Se levantó y salió al porche, donde encontró a Marcus sentado en los escalones del establo, contemplando las estrellas. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó Elena en voz baja. Marcus dio un pequeño respingo sin esperar que entrara en pánico. Pensé que después de contarlo todo, tal vez encontraría algo de paz, respondió, pero parece que hay culpa demasiado profunda como para aliviarla con confesiones. Elena fue enviada a su lado de la escalera, manteniendo una distancia prudencial, pero lo suficientemente cerca como para que sintiera que no tendría que enfrentarse sola a sus demonios. ¿Sabes qué piensas?, dijo después de un momento. Creo que llevas tanto tiempo castigando que has olvidado cómo perdonar al mismo tiempo. ¿Crees que me has perdonado?, preguntó Marcus con una voz llena de vulnerabilidad que conmovió a Elena. Consideró su respuesta con cuidado, sabiendo que sus palabras tendrían un gran peso para ambos. Creo que todos merecemos la oportunidad de ser mejores que ayer, dijo finalmente. Marcus se giró para mirarlo, y bajo la suave luz de las estrellas, Elena pudo ver lágrimas en sus ojos. No sé cómo ser mejor,
admitió. Ha estado huyendo de mi pasado tanto tiempo que ha olvidado cómo construir un futuro. Elena sintió el impulso de tomar su mano, pero se resistió, sabiendo que aún estaba demasiado dispuesto a escuchar historias intimidatorias. Quizás, dijo Elena en voz baja, el primer paso para construir un futuro sea dejar de huir del pasado. Marcus asintió lentamente, considerando esta idea por primera vez. ¿Y usted, señorita Morales, también está arreglando algo? La pregunta contenía sorpresa en su tono, pero se dijo a sí misma que era justo. Estaba dándole vueltas a la idea de que podría volver a ser feliz sin Carlos, admitió Elena. Me sentía culpable cada vez que tenía un momento de alegría, como si traicionara su memoria. Marcus percibió de inmediato lo que ella sentía. Culpa del superviviente, murmuró. Es un peso familiar. Pasé el resto de la noche hablando, compartiendo historias de sus seres queridos fallecidos y comenzando lentamente el proceso de sanación juntos. Al amanecer, ambos eran diferentes, pues algo fundamental cambió entre ellos durante esas horas de conversación sincera. Los días siguientes establecieron una nueva dinámica en su relación. Marcus continuó trabajando en el rancho con una dedicación inquebrantable, pero ahora Elena trabajaba a su lado, ayudándolo en lo que podía y aprendiendo aspectos de la gestión del rancho que Carlos desconocía. Trabajando juntos, aprovecharon las oportunidades naturales para conversar más a fondo y conocerse mejor. Una mañana, mientras reparaban juntos una sección dañada del corral, Elena notó que Marcus había dejado de usar guantes. Tenía las manos ásperas y callosas, pero trabajaba con una precisión que denotaba años de experiencia. ¿Cómo aprendí a hacer todo esto?, preguntó con genuina curiosidad. Mi padre tenía un pequeño rancho en Texas cuando era niño, explicó Marcus mientras ajustaba un techo. Me di cuenta de que un hombre vale lo que puede hacer con sus propias manos. Elena sonrió levemente. Carlos acaba de decir algo parecido. Dijo que la tierra recompensa a quienes la respetan con trabajo honesto. Mencionar a Carlos ya no me traía el dolor agudo que solo sentía. En cambio, Elena descubrió que podía hablar de su difícil matrimonio con una mezcla de tristeza y gratitud por los años que habían compartido. Marcus dejó de comprender intuitivamente cuándo necesitaba hablar de Carlos y cuándo centrarse en el presente. Más tarde, mientras Elena trabajaba en el jardín, intentando mantenerse, Marcus notó su sorpresa. «¿Sabe, señorita Morales, creo que Carlos estaría orgulloso de cómo está manejando todo esto». Elena se sumergió en su trabajo y lo miró con curiosidad. «¿Qué quiere decir?» «Hablo de cómo estoy encontrando la fuerza para seguir adelante, de cómo estoy luchando por darle una oportunidad a alguien como yo, a pesar de las circunstancias», explicó Marcus. «Eso requiere una valentía que no todos tienen». Elena sintió una oleada en el pecho, una mezcla de gratitud por sus palabras y la comprensión gradual que le permitió ver a Marcus como algo más que el hombre responsable de su tragedia. «Marcus», dijo Elena en voz baja, usando su nombre de pene por primera vez, «¿puedes hacerme una pregunta personal?» Él asintió, respondiendo claramente a lo que ella quería saber. «Cuando perdiste a tu familia, ¿alguna vez pensaste que podrías volver a ser feliz?» Marcus se quedó atónito, considerando cuidadosamente su respuesta. «Durante mucho tiempo, pensé que nunca volvería a ser feliz, pero no lo merecía», admitió. «Pensé que ser feliz significaría traicionar tu memoria, como si mi dolor fuera la única manera de mantenerte viva en mi corazón». «¿Y ahora?», preguntó Elena, pero formulé la respuesta mientras ella miraba. «Ahora creo que hay diferentes tipos de felicidad», respondió Marcus. «Es la felicidad inocente que tenía antes de perder a mi familia, que nunca me envolverá. Pero quizás había otra felicidad,
una más profunda, nacida de comprender lo preciosa que es la vida. Elena sintió que las lágrimas se le llenaban los ojos, sin tristeza ni comprensión. «Creo que es lo más hermoso que me han dicho en mucho tiempo», murmuró. Marcus se acercó, con cuidado de no invadir su espacio personal. «Elena», dijo en voz baja, «¿crees que personas que han perdido tanto podrían encontrar una nueva felicidad juntas?» La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de posibilidades y miedos. Elena miró. Es este hombre que llegó a su vida en las circunstancias más inesperadas, trayendo tanto dolor como esperanza. «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero por primera vez en meses lucho por descubrirlo». Marcus sonrió, esa sonrisa que había evolucionado de triste y culpable a algo más esperanzador. «Entonces, quizás sea suficiente por ahora», dijo. «Quizás la voluntad de intentarlo sea el principio de todo lo demás». Elena asintió, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos en ese momento, una aceptación mutua de que sus caminos rotos podían entrelazarse para crear algo nuevo y hermoso. Esa noche, Elena preparó una comida especial, usando lo que le quedaba de provisiones para preparar la comida que solía le preparaba a Carlos en ocasiones especiales. Cuando Marcus le preguntó qué celebraba, Elena sonrió tímidamente. «Celebramos la posibilidad», dijo simplemente. Después de cenar, se sentó en el porche como si hubiera vuelto a su atuendo habitual. Pero esta vez la conversación fluyó de otra manera. Habló de sus sueños para el futuro del rancho, de los cambios que podría hacer para que fuera más próspero, de la posibilidad de obtener nuevos ingresos. Por primera vez, Elena se permitió imaginar un futuro que no fuera simplemente anticuado. «¿Sabes qué me gustaría hacer?», dijo Elena de repente, sorprendiéndose con su espontaneidad. «Me gustaría criar caballos, pero no mustangs salvajes. Me gustaría criar caballos mansos, caballos que traigan alegría a sus familias en lugar de tragedias». Marcus reflexionó sobre esto, viendo la sabiduría en su visión. «Podríamos hacerlo», dijo lentamente. «Conozco a algunos criadores en Texas que tienen excelentes linajes para caballos de familia. Caballos entrenados para ser compañeros, sin armas». Elena sintió una emoción que no había experimentado en meses, una verdadera esperanza en el futuro. «¿De verdad crees que podríamos hacer que este lugar vuelva a funcionar?», preguntó Elena, con una voz llena de vulnerabilidad que demostraba lo mucho que esta posibilidad significaba para ella. Marcus se giró para mirarla directamente, y en sus ojos ella pudo ver una férrea determinación. «Elena, creo que juntos podemos hacer de este lugar un lugar más próspero», dijo con convicción. «Pero lo más importante es que podemos crear un hogar aquí, un lugar donde el dolor del pasado no defina el futuro». Sus palabras resonaron profundamente en Elena. Sintió como si viera su vida con nuevos ojos. La reunión acordada estaba a punto de concluir, pero ninguno mencionó la fecha límite que se acercaba rápidamente. El rancho se había transformado gracias al arduo trabajo de Marcus y la creciente participación de Elena. Se repararon los corrales, se pintó la casa, el jardín floreció y se respiraba una sensación general de renovación que iba más allá de las mejoras físicas. 3 días antes de que terminara el mes, Elena por fin se armó de valor para abordar el tema que ambos habían evitado. «Marcus», dijo mientras trabajaban juntos en el nuevo corral que él había construido para los futuros caballeros, «nuestro acuerdo termina en 3 días». Marcus se sumergió en su trabajo, claramente disfrutando del momento. «Lo sé», respondió simplemente. «¿Has decidido qué quieres hacer?» Elena dejó las herramientas que estaba usando y se giró para mirarlas de frente. «Ya tomó una decisión», dijo con el corazón latiéndole con fuerza. «Pero antes de decidir, necesito preguntarte algo».
Marcus asintió, preparándose para cualquier pregunta que pudiera hacerle. Si caes, ¿qué esperas de mí? ¿Qué clase de relación tenemos? Marcus se quitó el sombrero y se pasó las manos por el pelo, un gesto familiar que indicaba que estaba lidiando con algo importante. Elena, no te voy a mentir. Ha empezado a sentir algo por ti que va más allá de la gratitud o la culpa, pero también me he dado cuenta de que quizá esté demasiado listo para ti, o quizá las circunstancias de cómo nos conocimos hacen imposible cualquier futuro romántico. Elena sintió que el corazón se le aceleraba ante su sinceridad. ¿Y qué harías si esos sentimientos no fueran correspondidos?, preguntó, necesitando saber la respuesta antes de poder ser completamente honesta sobre sus propios intereses. Marcus se volvió a poner el sombrero y se llevó el espejo directamente a los ojos. Entonces sería tu socio y tu amigo, si me lo permites, respondió sin dudar. Porque en este lugar, trabajando contigo, siento que estoy construyendo algo bueno en lugar de simplemente vagar. Esto es lo más cercano a la paz que ha experimentado en años. Su respuesta despertó algo profundo en Elena. La comprensión de que este hombre estaba genuinamente preocupado por su bienestar, más que por sus propios deseos. Marcus, dijo Elena, dando un paso hacia él. Él también ha desarrollado sentimientos por ti. Al principio pensé que era imposible, que traicionar la memoria de Carlos, sentir algo por el hombre indirectamente responsable de su muerte, sería un delito. Marcus esperó pacientemente mientras ella ordenaba sus pensamientos. Pero sí me dijo algo, continuó Elena. Carlos me ama lo suficiente como para querer que sea feliz, incluso después de que se haya ido. Y pensé que entenderías que a veces el amor puede surgir de los lugares más inesperados, incluso de la tragedia. Marcus sintió que le faltaba el aire mientras esperaba que continuara. Así que esta es mi decisión, dijo Elena, con la voz cada vez más firme y segura. Quiero que te quedes no solo como socio, sino como el hombre que me está ayudando a aprender a ser feliz de nuevo. Marcus cerró los ojos un momento, nublados por el alivio y la gratitud. ¿Estás segura?, pregunté, necesitando confirmar que realmente tomaba esta decisión libremente. ¿No te sientes obligada por todo el trabajo que ha hecho aquí? Elena negó con la cabeza firmemente. No, Marcus, me inspira el trabajo que hacemos juntos. Tengo esperanza en el futuro que podemos construir juntos. Marcus se acercó lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión si así lo deseaba. Cuando te acerques lo suficiente como para tocarlo, extiende la mano hacia ella. Elena, ¿me harías el honor de acompañarte en esta nueva vida que estamos construyendo? Elena tomó su mano sin dudarlo. Sí, Marcus, respondió ella, sintiendo como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar. Pero con una condición. Marcus esperó a que aceptara las condiciones que ella estableciera. Tenemos que ir paso a paso. Necesito tiempo para acostumbrarme a la idea de que puedo amar a alguien más sin traicionar lo que tenías con Carlos. Por supuesto, respondió Marcus de inmediato. Tenemos todo el tiempo del mundo, Elena. Nada tiene precio. Elena sonrió, una sonrisa genuina y plena que Marcus no había visto antes. Era diferente de los sonidos educados o tristes que habían visto durante los meses que estuvieron juntos. Esta sonrisa iluminó todo su rostro y llegó hasta sus ojos. Entonces, está decidido, dijo Elena. Somos socios oficiales en la reconstrucción de este rancho y en la reconstrucción de nuestras vidas. Marcus levantó la mano entrelazada con suavidad, un gesto respetuoso y prometedor. Socios, confirmó, en todas las aventuras que nos esperan. Esa noche, organizó una pequeña celebración, usando la última botella de vino que Carlos solía guardar para ocasiones especiales. Elena dudó en abrirla, pues creía que sería demasiado simbólico, pero Marcus lo animó con dulzura.
Creo que Carlos quiere que celebremos el nuevo comienzo, dijo con dulzura. Mientras jugaba con las estrellas, Elena sintió la presencia de Carlos como no la había sentido desde su muerte. No era una presencia triste ni inquietante, ni una sensación de aprobación, como si su difícil esposo le diera su bendición para seguir adelante con su vida. Gracias, susurró al viento de la noche, sin saber si se dirigía a Carlos, a Marcus o al universo en general. Los meses siguientes presenciaron cambios drásticos tanto en el rancho como en la relación entre Elena y Marcus. Trabajaron juntos para implementar su plan de criar caballos gentiles, comenzando con la compra de 2 yeguas mansas y un semental con un temperamento conocido por su docilidad. Marcus utilizó sus contactos en Texas para conseguir linajes que les garantizaran un hogar familiar a los caballos. La transformación del rancho fue notable. Lo que había sido un lugar de dolor y lucha se convirtió en una operación próspera que atrajo a compradores de todo Guanajuato. Pero aún más importante, el éxito comercial fue la transformación personal que ambos experimentaron al trabajar juntos por un objetivo común. Elena descubrió que tenía un talento natural para la enseñanza de caballos jóvenes. Su paciencia y amabilidad complementaban a la perfección la experiencia técnica de Marcus. Juntos, desarrollamos métodos de entrenamiento que priorizaban la confianza y la comunicación sobre el dominio, creando caballos que no solo eran seguros, sino también verdaderos compañeros para sus nuevas familias. A finales de la primavera, casi un año después de la llegada de Marcus, Elena empezó a trabajar con una maceta particularmente tímida cuando él le contó que Marcus notó en los alrededores una expresión que nunca antes había visto. «¿Qué pasa?», preguntó acercándose con curiosidad. «Estaba pensando en cómo había cambiado todo», respondió Marcus con la voz llena de asombro. «Hace un año ambos estábamos destrozados, perdidos, sin ninguna esperanza real para el futuro. Y ahora nos miramos el uno al otro. Tenemos este lugar próspero, estos hermosos animales y...» Se quedó en silencio, como si no supiera cómo terminar la frase. «¿Y qué?», preguntó Elena en voz baja, pero él le hizo espacio. Marcus se apartó de la valla y caminó hacia ella, tomándole las manos con ternura. «Y nos tenemos el uno al otro», dijo simplemente. «Tenemos algo hermoso construido sobre los cimientos de nuestra tragedia compartida». Elena sintió lágrimas de felicidad en los ojos. Con el paso de los meses de trabajo conjunto, su amistad y compañerismo se habían profundizado. No era la pasión ardiente e inmediata que Carlos había sentido de joven, sino algo más maduro, basado en la comprensión mutua, el respeto y la experiencia compartida de reconstruir sus vidas desde tiempos antiguos. «Marcus», dijo Elena con voz ligeramente temblorosa, «creo que está enamorado de ti. No de la misma manera que yo amaba a Carlos, sino de una forma nueva, una que abarca todo lo que hemos pasado juntos». Marcus sintió que su corazón iba a estallar de alivio y alegría. «Elena», respondió acercándose hasta casi tocarse, «yo también estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de tu fuerza, de tu capacidad de perdonar, de cómo encuentras la belleza incluso después de tanta pérdida». Elena levantó la mano para tocar suavemente su mesa, un gesto que había amado durante meses. «Creo que estamos listos», murmuró Elena. «Listos para ser más que compañeros, más que amigos, sanando juntos». Marcus cubrió su mano con la suya, presionándola contra la mesa. «¿Estás segura? No hay precio, Elena. Podemos tomarnos todo el tiempo que necesitemos». Elena sonrió, con esa sonrisa radiante que había aparecido con más frecuencia en los últimos meses. «Estoy a salvo», dijo con firmeza. «Estoy lista para ser feliz de nuevo, Marcus. Estoy lista para construir una nueva vida contigo». Marcus se inclinó lentamente hacia adelante, dándole tiempo para cambiar de opinión,
y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todos los fragmentos de sus vidas hubieran encontrado por fin su lugar. La mejor parte fue tierna y llena de promesas. La venta de todo lo que habían construido juntos y todo lo que esperaban construir en el futuro. Cuando finalmente se separaron, ambos supieron que habían cruzado un umbral sin retorno, pero por primera vez en años, la idea del compromiso no los llenó de miedo ni de esperanza. «Elena», dijo Marcus, tomándole las manos de nuevo, «quiero preguntarte algo, pero no quiero que te sientas presionada a responder ahora mismo». Elena esperó pacientemente, preparándose para lo que presentía que él vendería. «Quiero casarme contigo», dijo Marcus simplemente. «Quiero que seamos verdaderos compañeros en todos los aspectos de nuestras vidas». Elena sintió una mezcla de alegría y nerviosismo ante la propuesta. «Marcus, ¿estás seguro de que quieres casarte con mi amiga, sabiendo que siempre amarás a Carlos también, sabiendo que una parte de mi corazón siempre te pertenecerá?» Marcus sonrió. Esa sonrisa que evolucionó de la tristeza a la esperanza genuina. «Elena, no quiero reemplazar el amor que sentía por Carlos», respondió Marcus con total sinceridad. «Quiero crear algo nuevo con él. Creo que el corazón humano es lo suficientemente grande como para albergar muchos amores, cada uno único y precioso a su manera». Sus palabras conmovieron profundamente a Elena. La comprensión de que este hombre realmente comprendía la complejidad de su situación. «Sí», dijo Elena sin dudar. «Sí, Marcus, quiero casarme contigo, quiero ser tu esposa y formar una familia juntos en esta tierra que nos salvó». Marcus se levantó del suelo en un abrazo lleno de pura alegría, y ambos rieron por primera vez ante la verdad que se desató desde que él la conoció. Decidió casarse en el mismo rancho, bajo el gran árbol donde Elena se había sentado, pensando solo en Carlos durante los primeros meses tras su muerte. Era un lugar que antes estaba asociado con el dolor, pero ahora se convertiría en un lugar de nueva alegría. La ceremonia sería pequeña e íntima, con solo unos pocos vecinos cercanos y el sacerdote local. La noche antes de la boda, Elena fue enviada bajo el árbol por última vez como soltera. Marcus la encontró y fue enviado a su lado en silencio, comprendiendo que necesitaba este momento de reflexión. «¿Tienes alguna duda?», preguntó con dulzura. Elena negó con la cabeza, pero tenía lágrimas en los ojos. «No dudo de ti ni de nosotros», dijo Elena. «Solo me despido de la mujer que fui antes, la mujer que fue la esposa de Carlos». Marcus lo comprendió perfectamente, pasando por un proceso similar al de despedirse de su vida anterior. «Esa mujer no desaparece», dijo en voz baja. «Se convierte en parte de la nueva mujer que será mañana». «¿Crees que Carlos aprobó nuestra decisión?», preguntó Elena, expresando el miedo que albergaba en silencio. Marcus consideró su respuesta con atención, sabiendo que era importante. «Creo que cualquier hombre que ama tanto como Carlos obviamente quiere que seas feliz», respondió. «Y pensé que él podía ver que nos convertiríamos en mejores personas el uno para el otro». El día de la boda fue agradable y luminoso, con una suave brisa que traía el aroma de las flores que Elena había plantado en el jardín rejuvenecedor. Mientras se preparaba con su sencillo pero elegante vestido blanco, Elena sintió una paz que no había experimentado en años. No era la ausencia de tristeza, sino la presencia de la esperanza, más fuerte que la tristeza. Marcus esperaba bajo el árbol, vestido con su mejor atuendo, con los nervios propios de cualquier recién llegado, pero también con la profunda serenidad que le proporcionaba saber que estaba tomando la decisión correcta. Cuando se acercó a él, radiante de felicidad. Elena sintió que todos los años de vagar y dolor
habían valido la pena para llegar a este momento. La ceremonia fue hermosa en su sencillez. Intercambiaron votos que ellos mismos habían escrito, promesas para reconocer tanto su doloroso pasado como su esperanzador futuro. Cuando el sacerdote se declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue presentado no solo por sus invitados, sino también por los caballos que habían criado juntos, la tierra que habían trabajado juntos y los recuerdos que habían honrado juntos. Los años siguientes fueron un camino de prosperidad y alegría que ninguno de los dos había imaginado posible cuando se conocieron en circunstancias tan dolorosas. Su negocio de cría de caballos se convirtió en el más respetado de la región, conocido no solo por la calidad de sus animales, sino también por los compasivos métodos de entrenamiento que Elena y Marcus habían desarrollado. Tuvieron 3 hijos juntos, 2 niñas y un niño, cada uno criado con historias sobre Carlos contadas con amor y respeto, para que los niños creyeran comprender que el amor puede tomar muchas formas y que honrar el pasado no significa quedarse atrapado en él. Elena nunca había querido visitar la tumba de Carlos, pero ahora estaba acompañada por Marcus y los niños, quienes le llevaban flores frescas y noticias del próspero rancho. Marcus nunca participó en la captura de mustangs rescatados, pero se convirtió en un defensor de métodos humanitarios de manejo de caballos en toda la región. Su experiencia con el Mustang negro, que causó tanto dolor, se convirtió en una poderosa lección que compartió con otros ganaderos sobre la importancia de comprender y respetar la naturaleza de estos nobles animales. Elena, por su parte, se convirtió en una mujer reconocida en la comunidad por su sabiduría y compasión. Otros jóvenes la vieron en el menú y buscaron su consejo sobre cómo superar una pérdida, y ella siempre recibió la calidez y la comprensión de alguien que había transitado el mismo camino oscuro. En las tardes tranquilas, cuando los niños dormían y terminaban las tareas del día, Elena y Marcus se sentaban a comer en el mismo porche donde habían compartido sus primeras conversaciones sinceras sobre la pérdida y la esperanza. Sus conversaciones ahora incluían planes para el futuro, preocupaciones por los niños y la satisfacción compartida de una vida plena. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido tu vida si nunca hubieras venido?, preguntó Marcus una noche mientras veía a sus hijos jugar en el patio. Elena consideró la pregunta seriamente, como siempre hacía con las preguntas importantes de Marcus. «Creo que sobreviví», respondió Elena finalmente. «Soy más fuerte de lo que creía, pero no pensé que prosperaría como él te hizo a ti». Marcus le tomó la mano, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar con los años. «Y pensé que habría vagado para siempre si no hubieran encontrado al Hubiera», respondió ella. «¿Sabes qué pienso ahora al recordar todo lo que ha pasado?», dijo Elena apoyándose en su hombro. «Creo que a veces las tragedias más terribles pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas si estamos dispuestos a permanecer abiertos a la posibilidad de que algo bueno pueda surgir de algo malo». Marcus asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. «Es extraño pensar que el pecado sea una tragedia tan terrible. Jamás nos habríamos conocido», murmuró. «Pero también es reconfortante saber que ni siquiera las pérdidas más devastadoras tienen por qué ser el final de la historia». Elena sonrió, con esa sonrisa radiante que había evolucionado de las lágrimas a la alegría genuina. «No», acepté. «Podría ser simplemente el comienzo de un capítulo diferente, uno que nunca imaginamos, pero el resultado fue justo lo que necesitábamos». Mientras las estrellas empezaban a aparecer en el cielo nocturno de Guanajuato, Elena y Marcus se sentaron juntos, agradecidos por el tortuoso camino que habían recorrido el uno para llegar al otro,
y por la hermosa vida que habían construido sobre los cimientos de su dolor compartido. Su historia se convirtió en una leyenda local, contada en las cantinas y cocinas de la región. La historia de la viuda que no tenía nada que ofrecer y el vaquero solitario que solo rogaba por su corazón herido, y cómo juntos descubrieron que a veces los corazones rotos, cuando se convierten en uno, pueden crear algo más fuerte y más hermoso de lo que cualquiera de ellos hubiera estado separado. Davia se sentó en el mismo porche, viendo a sus nietos jugar en el mismo patio donde se habían criado sus propios hijos. El rancho creció y prosperó más allá de sus sueños más descabellados, pero para ellos la verdadera riqueza siempre fue la familia que construyeron y el amor que surgió de las reprimendas de sus derrotas pasadas. ¿Sabes qué me parece más milagroso de todo esto?, preguntó Elena una tarde de otoño, mientras observaba a su nieta menor, intentando alimentar a uno de los potros más jóvenes. Marcus, ahora de 72 años, pero aún con esos ojos azules entrecanos que lo habían cautivado décadas atrás, sonrió con curiosidad. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó, usando el término cariñoso que había desarrollado naturalmente entre ellos con los años. Elena le hizo una señal a la chica. Había logrado que la olla aceptara la delicadeza que él le ofrecía, y ahora rebosaba de puro placer. «Que nuestros hijos nunca conozcan el dolor que sentimos en su padre», respondió Elena. «Crecerán sabiendo que el amor es posible, que las familias se forman de maneras inesperadas y que incluso después de la pérdida más devastadora, la vida puede volver a ser hermosa». Marcus sintió esa familiar punzada en el corazón cada vez que contemplaba la magnitud de lo que habían logrado juntos. «Y lo más importante», añadió Marcus, tomando la mano de Elena con dedos ya arrugados, pero aún fuertes, «sabrás que las segundas oportunidades no siempre son posibles, pero a veces son incluso más valiosas que las primeras». Elena asintió y le apretó la mano en respuesta. Su hijo, Carlos Alberto, alcalde de la ciudad, llamado así por el primer marido de Elena, ahora dirige gran parte de las operaciones diarias del rancho. Creció escuchando historias sobre los dos hombres importantes en la vida de su madre y ha desarrollado una comprensión madura de cómo el amor puede manifestarse de diferentes maneras sin disminuir su poder ni autenticidad. «Mamá, papá», llamó Carlos Alberto desde la casa principal, «tenemos visitas que quieren conocer la historia del rancho. ¿Podrían contarnos cómo empezó todo?». Elena y Marcus intercambiaron un hijo como cómplice. Con el paso de los años, muchas personas vinieron a escuchar su historia, algunas buscando esperanza en sus propias tragedias, otras simplemente curiosas por saber cómo un lugar que comenzó con tanto dolor floreció con tanta alegría. Levantándose lentamente, Marcus le ofrece un abrazo a Elena, un gesto de cortesía que ha mantenido durante sus años de matrimonio. Al entrar al establecimiento, Elena reflexiona sobre todas las veces que ha contado su historia y cómo, en cada ocasión, descubre nuevas prácticas de gracia y propósito en los eventos que los unieron. Los visitantes eran una joven pareja que había perdido recientemente a su primer hijo y luchaba por comprender su dolor. Elena reconoció de inmediato la mirada en sus ojos, la misma desesperanza y confusión que había sentido tras la muerte de Carlos, la misma sensación de que el mundo había perdido todo su color y propósito. «Tranquila», dijo Elena con dulzura, sentándose en los bancos que Marcus había construido años atrás, específicamente para estos momentos de compartir historias. «Para eso estás aquí, y quiero que sepas que todo lo que sientes ahora mismo es normal y válido». La joven rompió a llorar de inmediato, aliviada de estar finalmente con alguien a quien entendía. Marcus comenzó la historia como siempre,
con una honestidad brutal sobre sus propios fracasos y la cadena de acontecimientos que condujeron a la tragedia inicial. Elena continuó con su parte, describiendo los meses de desesperación y la lucha por encontrar un motivo para seguir adelante. Pero a medida que la historia avanzaba hacia la esperanza y la felicidad final, los visitantes comenzaron a erguirse, con la mirada llena de curiosidad sobre si tal transformación también sería posible para ellos. Lo más importante que quiero que entiendas, dijo Elena yendo al grano, es que honrar a nuestros seres queridos fallecidos no significa quedar atrapados en el dolor para siempre. A veces, la mejor manera de honrar su memoria es permitirnos volver a ser felices. Marcus asintió, añadiendo su propia perspectiva. Y para quienes cargamos con la culpa por nuestras vidas perdidas, dijo Marcus, mirando directamente al joven esposo, quien claramente se culpa por no haber podido salvar a su hijo, necesitamos aprender que perdonarnos no es traicionar a quienes perdimos. Es el primer paso para honrar sus vidas viviendo la nuestra plenamente. La novia se quejó durante la escena, compartiendo su propia historia de pérdida y escuchando más detalles sobre cómo Elena y Marcus superaron los difíciles primeros años de reconstrucción de sus vidas. Cuando finalmente se haya ido, no tendremos esperanza ni una estrategia concreta para comenzar nuestro propio proceso de sanación. ¿Crees que los ayudamos?, preguntó Marcus mientras se preparaba para partir esa noche. Elena se cepilló el pelo, ahora completamente canoso pero aún hermoso y hermoso. Creo que los valoramos tanto como pudimos, queridos, respondió. El intento viviente de ver que es posible sobrevivir a lo que parece imposible. Esa noche, Elena soñó con Carlos por primera vez en años. En el sueño, él estaba de pie en el jardín del rancho, pero parecía el hombre maduro que debería haber sido. Soñaba mientras veía a Elena y Marcus trabajar juntos, y cuando Elena se acercó a él en el sueño, él le tomó las manos y le dijo: «Mira todo lo que has construido, Elena. Mira toda la vida y el amor que nacieron de nuestra breve semana juntos. ¿Estás en paz con todo esto?», le preguntó a Elena en el sueño, necesitando escuchar su confirmación una vez más. Carlos sonrió, esa sonrisa que ella recordaba tan vívidamente de sus años juntos. «Estoy más que en paz», respondió. Estoy agradecido de que mi muerte no fuera el final de tu historia, sino el comienzo de algo aún más hermoso». Elena se desesperó con lágrimas en los ojos, pero había más lágrimas de gratitud que de tristeza. Miró y Marcus, que dormían plácidamente a su lado, sintieron una oleada de amor tan fuerte que casi lo abruma. No era el amor ardiente de la juventud, sino algo más profundo y duradero, el amor de dos almas que habían encontrado un hogar el uno en el otro tras años de vagar en la oscuridad. Los últimos años de sus vidas revelaron una serenidad que ninguno de los dos había imaginado posible durante sus días de mayor dolor. Marcus desarrolló el hábito de escribir sus memorias, no para publicarlas, sino como un legado para sus hijos y los hijos de estos. En sus escritos, documentó no solo los acontecimientos de su vida, sino también las lecciones que aprendió sobre el perdón, la redención y la resiliencia del corazón humano. Elena se convirtió en una especie de referente no oficial para las mujeres de la zona, especialmente para aquellas que habían sufrido pérdidas significativas. En su hogar siempre había una tetera caliente y un oído atento para cualquiera que necesitara hablar de su dolor. Se forjó una reputación por su sabiduría práctica y su capacidad para ayudar a otros a superar su sufrimiento inmediato y adentrarse en las posibilidades que aún les aguardan. En sus últimos días juntos, Elena y Marcus hablaron sobre lo que esperaban que fuera su legado. ¿Qué quieres que recordemos de nosotros mismos cuando no nos aprecias?,
preguntó Elena una tarde mientras trabajaban juntos en el jardín, pero ahora sus movimientos eran lentos y cuidadosos. «Quiero recordar que las tragedias no tienen definición», respondió Marcus, ayudándola a levantarse tras quedarse atascada plantando flores. «Quiero recordar que dos personas completamente diferentes pueden encontrar la manera de estar juntas». Elena sonrió, con esa sonrisa radiante que la había caracterizado durante décadas. «Y quiero recordarte que el amor no es un recurso finito», dijo Elena. «Que amar a alguien nuevo no disminuye el amor que sentimos por la persona que hemos perdido. El corazón humano es infinitamente expandible cuando se trata de amor». Marcus le tomó la mano, un gesto que se había repetido kilómetros y kilómetros a lo largo de sus años juntos, pero que nunca había perdido su poder para consolarlo y fortalecerlo. Cuando Marcus falleció a los 70 y en otros años, fue introducido a su sueño, con Elena de la mano. Sus últimas palabras fueron de gratitud. Gratitud por los años compartidos, gratitud por la familia que formaron y gratitud por la oportunidad de haber transformado su culpa y dolor en algo hermoso y duradero. Elena vivió 5 años más después de la muerte de Marcus, años que dedicó a compartir historias con sus nietos, a cuidar el jardín que habían plantado juntos y a continuar su labor informal como consejera para quienes luchaban contra la persecución. Él nunca se casó, sintiéndose bendecido con 2 grandes amores en su vida, más de lo que muchas personas reciben en toda su vida. Cuando Elena falleció a los 80 años, estaba rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. Sus últimas palabras fueron una repetición de algo que había dicho muchas veces a lo largo de los años. El amor siempre triunfa al final, siempre encuentra la manera. Sus últimos pensamientos se basaron en la gratitud por una vida marcada tanto por una profunda pérdida como por un profundo amor, y en la comprensión de que ninguno era posible sin el otro. El rancho continuó prosperando bajo el cuidado de sus descendientes, manteniendo tanto los métodos compasivos de cría de caballos que Elena y Marcus habían desarrollado como la tradición de compartir su historia con quienes necesitaban esperanza. El árbol bajo el cual se casaron se convirtió en un lugar de peregrinación informal para parejas que habían encontrado el amor tras una pérdida, muchas de las cuales acudían a intercambiar votos bajo sus ramas extendidas. La historia de Elena y Marcus se ha contado a lo largo de generaciones, evolucionando con el tiempo, pero siempre manteniendo su mensaje central, que incluso en las circunstancias más improbables, incluso después de las pérdidas más devastadoras, el amor puede encontrar la manera de florecer de nuevo. Su legado no fue solo el próspero rancho que construyó, ni los descendientes que crió, sino la prueba viviente de que la redención y las segundas oportunidades son posibles para cualquiera que esté dispuesto a permanecer abierto a las posibilidades inesperadas que la vida ofrece. Y así, la mujer que una vez dijo, «No tengo nada que ofrecer», y el vaquero solitario que solo pidió su corazón herido, demostraron que a veces, cuando los corazones heredados se unen con amor y paciencia, pueden crear algo más hermoso y duradero que todo lo anterior. Su amor, nacido de la tragedia y nutrido por la comprensión mutua, se convirtió en un testimonio de la infinita capacidad del espíritu humano para sanar, crecer y encontrar la alegría incluso después de las pruebas más difíciles. En los años posteriores a sus muertes, el rancho se convirtió en un símbolo de esperanza en la región. Personas de lugares lejanos acudían no solo para comprar caballos, sino también para escuchar la historia y encontrar inspiración para sus propias luchas. El lugar que comenzó siendo escenario de una tragedia se transformó en un faro de esperanza, recordando a todos los visitantes que no estaban tan perdidos como para no poder dar paso a una nueva vida, un nuevo amor
y una nueva alegría. La historia de Elena y Marcus se convirtió en algo más que una simple historia de amor. Se convirtió en una parábola sobre el poder transformador del perdón, tanto para los demás como para nosotros mismos. Le mostramos que las tragedias que parecen ser el final de nuestras historias pueden, en realidad, ser simplemente el final de un capítulo, con páginas en blanco esperando ser escritas con nueva esperanza, nuevo propósito y nuevas posibilidades que nunca imaginamos en nuestros días más oscuros.